Esta historia, esta novela, Cuando la noche no es ciudad, que amiga Santi me ha preguntado el título, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando la noche no es ciudad? La verdad que a veces ni uno mismo sabe qué es lo que quiere decir. Uno escribe por una cuestión venal, por una cuestión de pasiones, de obsesiones, donde no lo racionaliza todo. Hubo muchos títulos que fueron dando vuelta en este proyecto. Al principio pensaba que se iba a llamar La Otra Vereda, pensaba que se iba a llamar Ciudad Cerrada, no sé, y cuántos títulos, pero llegó un buen día que dijo, bueno, sí, Cuando la noche no es ciudad. Porque es una novela que habla de nosotros, pero justamente habla lo mal que vivimos nosotros en el sentido del pensamiento. Cuando la noche no es ciudad trata de un joven adolescente que, como todo adolescente, está en conflicto con su padre, pero no solamente con su padre por una cuestión generacional, sino por pensamientos. Muchas veces en las familias hay dictaduras, ¿no? Dictaduras que se nos imponen cómo pensemos políticamente, cómo pensemos económicamente, cómo pensemos religiosamente. Entonces, el personaje aquí es alguien que aún no se ha decidido, pero el padre es demasiado vehemente para decirle, bueno, tú tienes que decidir, que tomar un camino, tienes que ser ganador de tu tiempo, porque el mundo lo exige y yo tengo los medios, ¿no? Y va a suprimir la parte sensible del personaje, va a obviar, va a cancelar iniciativas que la madre, por ejemplo, quiere que su hijo desarrolle una carrera artística. No, él quiere que su hijo no solamente sea ganador, sino también macho, ¿no? Porque si el hijo le salía un poco delicado, y ahí se relaciona el arte a veces con algo que no está bien concebido, ¿no? El arte es para todos. Y entonces lo va poniendo contra el muro y él no tenía pues una moral, ¿no? Muchas veces los padres son buenos, quieren a los hijos, pero no tienen un capital moral, ¿no? Para guiar un destino. Y en esas exigencias que el padre impone a Jairo, el personaje, Jairo va a descubrir que su padre también hacía trampas, ¿no? Entonces no era el típico papá que se nos ha vendido, que era el ejemplo, el guía. Y le dice, pues, en una de las conversaciones, le dice, papá, si tanto me haces esas prohibiciones, yo quisiera, cuando me dices que no me puede con las primas, con las mujeres, y yo también te quisiera decir, con respecto a tus secretarias, que son como tus hermanas, ¿no? Y todas cosas, tú lo debes considerar algo así como hermanas lejanas. ¿Qué cosa? Le dicen, no, de primer grado, sino ya estaba jodido Jairo porque su padre decide justamente mandarle a la sierra a su pueblo, ¿no? Y allí empieza la historia, porque realmente a Jairo nunca se le había ocurrido por la cabeza, se lo había pasado por la cabeza de conocer el interior del país. Nosotros no queremos el interior del país, nosotros queremos como paisaje, como cuadro, ¿no? Y Jairo era alguien de Lima, pues de esa Lima superficial, de esa Lima pues llena de luz, lleno de confort. Y cuando le mandan a Lima se da cuenta pues con una explosión de M que dice, pues acá no hay electricidad, ¿no? Acá no hay nada. Y el paisaje durante el camino le pareció fabuloso, pero vivir esa realidad era totalmente una ofensa, ¿no? Para su mundo. Y es ahí donde realmente se inicia la historia. Jairo, el personaje, va a descubrir un país realmente profundo, un país lleno de mitos, lleno de miedos, con creencias de fantasmas. Va a descubrir el amor y va a descubrir sobre todo un personaje que es muy maravilloso, que es su abuelo, con una filosofía propia.
y va a desarrollar ahí pues toda una libertad con él mismo, ¿no? De comprenderse y compenetrarse a las tripas, vamos a decirlo, de ese país, que finalmente nunca el padre le había hablado, nunca se comentaba, o si se comentaba era a partir de una visión muy pobre, muy reducida, ¿no? Y es en ese pueblo donde él va a descubrir lo malo, lo bueno y lo chueco, diríamos, ¿no? Cómo se viene, que es el resultado finalmente de esta sociedad tan conflictiva. Entonces, quisiera cansarle mucho con el argumento, porque si no, no me compran el libro. Pero, no, lo importante es que sepan que hay en esta historia hay un conflicto, hay palabras gruesas, de grueso calibre, obviamente, porque no puedo representar a un personaje tan conflictivo diciendo Ave María, ¿no? Es un adolescente, es limeño, y justamente una de las dinámicas de nuestra lengua es que estamos todavía en un hervor, ¿no? de construir nuevas palabras, de fusionar nuevas palabras. Y finalmente, pues Jairo es eso, ¿no? El resultado de ese nuevo Perú, el resultado de una sociedad que todavía está en proceso de reconocimiento y que a través de su mirada él denuncia o nos cuenta o sufre esa sociedad, pero que finalmente va ampliando, va dándonos a través de su mirada materiales para entendernos mejor y comprendernos mejor. Pues yo les agradezco mucho su asistencia, me gustaría seguir conversando si hay preguntas, ¿por qué no? Pero sobre todo por permitir que este espacio, no solamente con nosotros, sino con otros artistas también, se siga firmando y que el consulado pues, sea esa ventana nueva, de aire fresco para poder compartir más obras, ¿no? Y no solamente quizás novelas, sino pintura, música y todo cuanto pueda ser de aporte a nuestro espíritu. Muchas gracias.